Bien, hasta aquí lo que hemos visto son, desde el momento en el que se ha realizado el concepto de motivación, hemos establecido una línea argumental basándonos en los modelos en el modelo teórico de logro y hemos ido incorporando diferentes elementos que han ido mejorando la aportación original de la teoría del logro. Bien, ahora vamos a empezar con un nuevo enfoque sobre la motivación, que se trata de la motivación autodeterminada. Bien, es importante señalar que desde que se empezó a establecer los procesos motivacionales como un elemento clave para el aprendizaje, también apareció al mismo tiempo un concepto de motivación que separaba en función de cómo se estaban dando los procesos de refuerzo, si eran internos o eran externos. En este caso se hablaba de motivación intrínseca y motivación extrínseca, tal cual, entendiéndose que siempre la motivación intrínseca era más potente dentro del aprendizaje que la motivación extrínseca. Ya veremos que eso es un error conceptual. Por otro lado, la motivación intrínseca se definía como aquella en la cual la propia tarea era o la ejecución de la propia tarea era el refuerzo o la recompensa en sí misma. Es decir, normalmente lo que se planteaba es que la motivación intrínseca había un disfrute durante la ejecución de la tarea y ese disfrute era lo que generaba que que el proceso continuase. Sin embargo, la motivación extrínseca, lo que se pretendía es que el proceso estaba regulado por la recompensa, es decir, era la recompensa o es la consecución de la recompensa lo que hace que yo invierta esfuerzo e intente desarrollar todo el proceso hasta lograr el objetivo. Es decir, el logro del objetivo conllevaría una recompensa externa y por lo tanto se hablaba de motivación extrínseca. Hay que decir, antes de seguir adelante, que motivación intrínseca y motivación extrínseca en realidad no se trata de cuál es mejor o cuál es peor, sino que de lo que se trata es que son dos procesos que buscan, o tienen en este caso, mejor dicho, un enfoque de dónde se consigue la satisfacción del refuerzo, si de forma íntimamente ligada a la tarea, es decir, que es la propia ejecución de la tarea la que genera esa satisfacción, o es la satisfacción del logro de una recompensa lo que genera el proceso motivacional. En los años 70, o alrededor de los años 70, parece que la investigación arrojaba las siguientes consecuencias y la relación entre la motivación intrínseca y extrínseca. Y estaba relacionada con el papel que juega la recompensa. Cuando la recompensa tiene una función de control sobre la conducta, es decir, se hacen las cosas para conseguir el objetivo final que es la recompensa, esto tiene un efecto negativo sobre la motivación intrínseca. Por ejemplo, imaginemos que los niños están jugando enfrente de mi casa y yo les doy dinero para que jueguen. Durante un periodo de tiempo yo les sigo dando dinero para que jueguen y ellos estarán jugando a lo largo del tiempo enfrente de mi casa. Si yo retiro la recompensa, dejarán de jugar en mi casa. Lo que se entiende que si jugar es una actividad autotélica, es decir, una actividad que en sí misma es disfrutada por los individuos, lo que estoy haciendo es disminuir su motivación intrínseca en el juego. Es decir, que de alguna manera la función de control que ha ejercido la recompensa ha pasado el enfoque del disfrute en la actividad a la consecución de la recompensa. Por lo tanto, baja la motivación intrínseca. Sin embargo, cuando la función es informativa, es decir, cuando la función va a informarnos acerca de cómo estoy realizando la actividad, puede subir mi motivación intrínseca cuando esa función informativa está generando un sentimiento de competencia. Es decir, cuando el feedback, la retroalimentación que da la recompensa, está ligada a la forma en la que yo he ejecutado de forma correcta la tarea. En ese sentido, subiría mi motivación intrínseca. Es decir, por poner un ejemplo, si yo doy un premio por haber realizado correctamente los ejercicios de matemáticas, el premio se lo estoy dando por la manera en la que ha resuelto esos ejercicios, es decir, la manera en la que ha aprendido a resolverlos y esa manera que ha aprendido es correcta.
Sin embargo, si la función informativa es sobre la incompetencia, es decir, que lo que yo informo es lo mal que ha hecho una tarea, esto implicaría un descenso en su motivación intrínseca. Para establecer, o cuando hemos hablado de motivación intrínseca y extrínseca y hemos establecido sus relaciones, uno de los modelos teóricos actuales que parece ser que da respuesta a cómo se desarrollan las actividades intrínsecamente motivadas o extrínsecamente motivadas es la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación hay que entenderla desde un punto de vista multidimensional y con un aporte de lo que serían los contextos sociales relevantes a la hora de desarrollar, como ya veremos, los determinantes de la motivación. Por lo tanto, lo que dice Ryan es que la conducta puede estar intrínsecamente motivada, extrínsecamente motivada o simplemente no estar motivada, es decir, amotivada o desmotivada. Todas estas dimensiones se van a situar a lo largo de un continuo desde la autodeterminación hasta la falta de control. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las conductas yo puedo percibir que las estoy controlando yo, es decir, yo quiero hacer la conducta porque soy yo el que desea hacerla, o puedo percibir que la estoy haciendo porque me obligan a hacerla, o puedo percibir que ni sé quién me obliga, ni yo tampoco quiero hacerla, que sería el caso de la falta absoluta de control. La teoría de la autodeterminación en sí misma incorpora 6 mini teorías que son mucho más específicas, pero que nosotros vamos a centrarnos en 4. La teoría de las necesidades psicológicas básicas, la teoría de la evaluación cognitiva, la teoría de la integración organísmica y las teorías de orientaciones de causalidad. En este caso, estas cuatro teorías o mini teorías lo que van a establecer es cómo se relacionan la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, cómo se desarrollan los diferentes niveles de autonomía dentro de la motivación extrínseca y cuáles son los elementos de satisfacción que son necesarios tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso motivacional más autodeterminado, que sería el caso de la teoría de las necesidades psicológicas básicas. Yendo una a una, la teoría de las necesidades psicológicas básicas lo que plantea que hay 3 necesidades que son universales, que son la percepción de autonomía, la percepción de competencia y la percepción de relaciones interpersonales. Cada una de ellas por separado va a generar mayores niveles de motivación autodeterminada. Por ejemplo, en la medida que yo percibo que soy autónomo, en la medida que yo percibo que soy competente para una tarea o que yo percibo que tengo relaciones interpersonales saludables, en este caso, en los 3 casos por separado, como decía anteriormente, van a generar sentimientos de conducta autodeterminada mayores que si no tengo satisfechas dichas necesidades. Con respecto a la teoría de la evaluación cognitiva, es relacionado con lo que habíamos visto anteriormente, es cómo la influencia de acontecimientos externos van a influir en el desarrollo o en la frustración de la motivación intrínseca. Es decir, habrá acontecimientos, sobre todo aquellos que generen mayor percepción de autonomía, mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, va a generar fundamentalmente que la motivación intrínseca se favorezca. Con respecto a la teoría de la integración organísmica, habla de los niveles de regulación. Dentro de la motivación extrínseca, como luego posteriormente veremos, existen diferentes niveles que van desde un control absoluto externo hasta un nivel de autodeterminación de la conducta bastante elevado. Y por último, las teorías de las orientaciones de causalidad que tienen que ver con el control externo versus interno de la propia conducta, es decir, que estaría relacionado, como hemos visto antes, en los niveles de autodeterminación que vamos a percibir en nuestra propia conducta. Esta teoría de la autodeterminación posteriormente fue integrada dentro de un modelo que se conoce como modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca propuesto por Valeran. En este modelo jerárquico, lo que se establece por un lado es una separación de las diferentes motivaciones intrínsecas que podemos establecer, es decir, una motivación intrínseca al conocimiento, una motivación intrínseca al logro y una motivación intrínseca a las experiencias estimulantes. Motivación intrínseca al conocimiento es saber, conocer, diferentes, o mejor dicho, en este caso,
es conocer por conocer, es decir, estoy motivado para conocer cosas, para imbuirme de nuevos conocimientos. La motivación del logro, motivación intrínseca hacia el logro, de lo que se trata es de tener precisamente lo que veíamos anteriormente en la teoría del logro, es decir, intentaríamos conseguir aquellos objetivos y lograrlos de una manera que yo disfruto mientras los estoy consiguiendo. Y las experiencias estimulantes tendrían que ver con aquellas experiencias que generan emociones únicas, tales como, por ejemplo, puede sentir alguien que esté escalando una montaña. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, la motivación intrínseca al conocimiento estaría mucho más relacionada con los ambientes de aprendizaje académico. La motivación de logro podría estar relacionada más con situaciones relacionadas con el éxito social, y las experiencias estimulantes estarían relacionadas con aquellas actividades que tienen que ver con actividades lúdico-recreativas de intensas emociones, de intensa emoción. Con respecto al continuo de autodeterminación, de menos a más, la motivación intrínseca estaría en el lugar más alto, más elevado de la autodeterminación. Es decir, serían aquellas conductas que por lo tanto están relacionadas con mayores niveles de autodeterminación. Es decir, donde el sujeto decide por sí mismo realizar dichas tareas. Con respecto al nivel más bajo estaría la desmotivación. La desmotivación o la motivación sería cuando yo no percibo que haya nada que controle mi conducta, ni externa ni interna. Pasando a la motivación extrínseca, podemos establecer 4 niveles en función del grado de autodeterminación de cada una de ellas. La regulación externa sería hacer las cosas por conseguir un premio. En este caso, el premio podría venir determinado no solamente por la consecución del premio, sino también podría venir para evitar un castigo. Es decir, en este caso, regulación externa sería la conducta operante que se conoce de toda la vida. La regulación introyectada sería ya un paso hacia la autodeterminación, en la cual la conducta se hace no tanto para conseguir un refuerzo, sino para agradar a personas que me pueden proporcionar el refuerzo. En este caso, si a mis padres les gusta que yo haga, por ejemplo, los deberes en casa, yo haré los deberes en casa para tener contentos a mis padres. O estudiaré una carrera determinada para tener contentos a mis padres. En este caso, la regulación introyectada lo que hago es introyectar los valores que tiene una tercera persona para yo satisfacer, en este caso, a dicha persona y poder conseguir posiblemente que esté a bien conmigo y por lo tanto refuerzos que me puedan facilitar a posteriori. Un siguiente paso sería la regulación identificada. La regulación identificada en este caso sería identificarme con los valores de la tarea o de la actividad. En este caso ya no es porque lo piensen mis padres, es que ser maestro es importante, ser médico es importante, es decir, yo lo que en este momento estoy realizando es una actividad que creo que es importante en mi vida y por lo tanto, como es importante, yo le dedico tiempo. Si nos damos cuenta, en este caso, la elección de la conducta ya pasa a ser autodeterminada. La hago porque creo que es importante hacerlo, no porque me digan que es importante hacerlo. Sin embargo, sigue siendo motivación extrínseca porque sigue siendo un aspecto de valoración social que ha sido o ha implicado un proceso de identificación con ella. El siguiente paso sería la regulación integrada. Sigue siendo también, como veremos, motivación extrínseca, pero el nivel de autodeterminación es máximo. Es decir, la regulación integrada consistiría en que no solo me he identificado con unos valores, sino que toda mi conducta es congruente con dichos valores. Por ejemplo, si yo considero que estudiar es importante, voy a intentar retomar desde el principio. Si mis padres consideraban que estudiar es importante, yo ahora considero que estudiar es importante, y con la regulación integrada lo que haría sería que la cultura es importante y por lo tanto no solo estudiar, sino mi comportamiento me hace ir al teatro, escuchar música, ir a foros de debate, etc. Es decir, toda mi conducta es congruente con la idea de que la cultura es relevante o es importante. Por lo tanto, el nivel de autodeterminación de la conducta es total. Es decir, en este caso, entre motivación intrínseca o cualquiera de los tipos de motivación intrínseca y la regulación integrada, no habría diferencia en cuanto a la autodeterminación de la conducta.
Lo único que las diferenciaría es que mientras que en la regulación integrada siga habiendo un refuerzo que no está íntimamente ligado con la propia conducta, es decir, yo no puedo no disfrutar de la propia conducta, la motivación intrínseca sí que haría el disfrute, o estaría ligada al disfrute de la propia conducta. Por lo tanto, regulación integrada, lo único que os separa de la motivación intrínseca en este caso sería el disfrute durante la ejecución de la tarea, porque dicho disfrute se convertiría en el refuerzo de la tarea. Dicho esto, o hasta aquí, lo que podemos entender, por lo tanto, es que la motivación extrínseca como tal, los diferentes tipos de regulación van a afectar directamente a la percepción de la autodeterminación de la conducta. Es decir, en la medida en que yo perciba que la conducta depende mucho más de mí, haría que la regulación integrada, en este caso, fuese un elemento muy a tener en cuenta en el contexto, por ejemplo, del aprendizaje, dado que se aprendería porque se considera que el aprendizaje es importante y mis conductas que están relacionadas con el aprendizaje estarían todas de forma congruente con otras conductas que también irían destinadas al aprendizaje. Además, el modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca va a presentar diferentes aspectos que vamos a establecer a continuación. El primero es el nivel de generalidad de la motivación. No es lo mismo que yo esté motivado, por ejemplo, intrínsecamente en una tarea determinada que considere que estoy motivado casi para todo. Eso tiene que ver, por lo tanto, con los niveles de generalidad de la motivación, que se establecen tres. El nivel situacional sería cuando la motivación está relacionada con una actividad específica en un momento determinado. Por ejemplo, un profesor pone una tarea determinada y esa tarea motiva mucho a los individuos para conseguir alcanzar el objetivo de aprendizaje. Pero se trata de una única tarea dentro de las actividades escolares, por ejemplo, de los chavales. El nivel contextual está referido a una esfera, en este caso, de la actividad humana, como por ejemplo puede ser la educación. En este caso, lo que se suele establecer es que si muchas situaciones están dentro de un mismo contexto, permiten establecer un determinado tipo de motivación, el nivel contextual también pasará a formar parte de esa motivación. Es decir, en este caso, si muchas tareas que proponen mis maestros en una escuela me hacen estar motivado intrínsecamente, o motivado de forma identificada, o motivado de forma externa, o motivado de forma identificada, lo que va a conseguir es que a nivel contextual también esa motivación esté establecida. Y lo mismo podemos pasar a nivel global, que en este caso sería casi como un rasgo de personalidad. Cuando en muchas de las esferas de mi vida hay un tipo de motivación o se me fomenta un tipo de motivación, es muy probable que también esta pase a formar parte de una motivación mucho más estable como casi un rasgo de personalidad. Pero lo más importante en este caso no es tanto los tipos situacionales, contextuales o globales, como los determinantes de la motivación intrínseca, extrínseca o de la motivación. Porque lo que plantea la teoría de la autodeterminación y el modelo jerárquico es que la motivación es el resultado de factores sociales. Entonces, esto implica que por un lado tenemos niveles de generalidad y por otro lado tenemos factores sociales. Es decir, son los factores sociales los que, a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como posteriormente veremos, van a establecer que la motivación se desarrolle. Si se frustran, lo que generará posiblemente será amotivación o desmotivación. Mientras que si se satisfacen, se irá incrementando los niveles, en este caso, de autodeterminación, tanto a nivel situacional como a nivel contextual, como en los factores globales. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de factores, estamos hablando de diferentes aspectos. Por ejemplo, en cuanto a los factores situacionales, claro, un profesor cuando diseña una actividad, lo que puede hacer es buscar la manera de darle, por ejemplo, como veíamos en transparencias pasadas, información sobre los niveles de competencia que va alcanzando. Por lo tanto, eso es algo muy concreto que generaría posiblemente un incremento de la motivación situacional.
Lo mismo puede pasar en los elementos en factores contextuales, es decir, dentro de un contexto puede establecerse, por ejemplo, en un centro, diferentes dinámicas que permitan de alguna forma incrementar pues, los niveles competenciales o de relaciones entre los individuos, de manera que eso generaría también una mayor motivación autodeterminada dentro de un contexto determinado. Y por último existen los factores globales, que pueden tener que ver, por ejemplo, cuando un sistema educativo puede ser más o menos favorecedor de las conductas autodeterminadas. Otro elemento importante es saber que los factores sociales, sean situacionales, contextuales o globales, además van a tener un impacto fundamental sobre la percepción de autonomía, la percepción de competencia y el nivel de relación con los otros. Es decir, en la medida que los factores sociales van a permitir que las personas se perciba como más autónoma, es decir, que pueda tomar decisiones, que se perciba como más competente, es decir, que vea que con el esfuerzo y con la dedicación, por ejemplo, se consiguen lograr los objetivos marcados y que además se permite estar conectados con los demás a la hora de realizar las tareas. Todo esto tendrá que ver con una mejora de la motivación autodeterminada como posteriormente. Claro, en la medida que los factores sociales satisfacen las necesidades psicológicas básicas, competencia, autonomía, relaciones con los demás. Esto a su vez se incrementa los niveles de la motivación autodeterminada. Las consecuencias de la motivación serán un incremento de la persistencia, la intensidad y el rendimiento en las tareas. Habrá también variables que están relacionadas con un mayor interés, emociones positivas a la hora de realizar la tarea y una mayor satisfacción en y durante la actividad. También la investigación ha mostrado que en la medida que se incrementa la motivación autodeterminada, y esto es importante, no solo la motivación intrínseca, también los niveles de regulación identificada y de regulación integrada son también elementos importantes o son motivaciones importantes que van a tener esas consecuencias positivas, es decir, mayor persistencia, mayor interés, mejor concentración. Por último, para acabar, sería interesante que intentase contestar las 6 cuestiones que se aportan en esta transparencia.